decir algo. La verdad es que yo sé que a lo mejor esta definición de cámara no es muy buena. La verdad es que es de mi lab. Y pues bueno, no es muy buena. Yo les había comentado a mis amigos que, bueno, a los del grupo y así, que iba a cambiar de cámara y que esperaba que eso cambiara. Y sí, pero ahora tengo un problema. No tengo memoria. Por lo tanto, pues todavía no puedo hacer esto. Espero que ya la siguiente semanita estemos viendo un video con mejor resolución y conmigo. Sale, les dejo un beso bien enorme. Cuídense mucho y tengan una semana hermosa, hermosa. Y si no, háganla hermosa, ¿vale? Adiós. Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo les voy a hablar un poquito de la historia de mi querido Querétaro. Que mi Querétaro, yo soy una abuelita por si queda duda. Te voy a platicar un poco de esta historia, un poco de los lugares más históricos y turísticos. Pero déjenme ponerme mis anteojos que no ven ni madres. Yo les voy a hablar sobre esto. Te voy a enseñar una foto del Cerro de las Campanas. A lo mejor has venido a verlo y si no, ven a verlo, muchacho, ven a verlo. Este es el Cerro de las Campanas. ¿Y de dónde viene este nombre? Te dirás tú, el Cerro de las Campanas. ¿Qué tiene que ver el Cerro de las Campanas? Pues yo te voy a decir, muchachito, que hay muchas versiones. Sin embargo, dicen que este lugar se llama así porque aquí se encuentran unas famosas piedras que al golpearlas suenan como campanas. Sí, suenan como campanas. ¿Te imaginas tú, muchachito? Dos piedras sonando como campanas, por eso tiene este nombre. ¿Y por qué pasa esto? Dicen que tienen una aleación al bronce, plata y cobre. Y antimonio. Además, dicen que deben de estar colocadas sobre otras piedras para poder hacer esto. Esto no es muy fácil, pero dicen que es cierto. Sin embargo, ya muy pocas en este Cerro de las Campanas quedan. Hay un pequeño museo y ahí son las únicas que quedan porque cuando en ese tiempo, que fue muchísimo antes que existe esto, se robaron las piedras. De hecho, muchos abuelitos como nosotros tenemos. Esta es mi piedra. Bueno, es un pingüino, pero si lo ves con imaginación seguro verás una piedra. Ahora te voy a hablar de esta foto. Esta foto que vas a ver son los arcos de Querétaro. Y si no has visitado Querétaro, de seguro los has escuchado. Estos son 74 arcos y alcanzan una altura de 23 metros y una longitud de 1300 metros. Yo paso diario por ahí pasaba diario por ahí estaba mi escuela, universidad. ¿Y quién la construyó? La construyó el benefactor de Querétaro, Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la Villa del Villar de Arla. ¿Y por qué lo construyó? Pues quiso satisfacer una petición de las monjas capuchinas y llevar agua hasta la ciudad, que se conoce como los arcos o acueducto. Te despedirnos, muchachito, porque ya me tengo que ir a tomar mi medicina. Te voy a hablar de esto, la noche de leyenda. ¿Qué trata la noche de leyenda? Esto no es exclusivamente de Querétaro, pero es algo muy bonito porque son unas personas que se disfrazan temáticamente, como ya lo vimos al señor en la foto pasada. Y en esta ocasión, ellos te cuentan la historia en el centro, en los lugares más principales, como la casa de la corregidora, entre jardines, haciendas, etc. No sé por qué dije haciendas, sino, pero bueno. Estas cosas son muy padres. Yo he ido a estos lugares, a estas leyendas y son muy interesantes. Si vienes a Querétaro te recomiendo que lo veas. Yo soy la abuelita Tata y te quiero decir que te mando un beso muy grande y que ya me cansé de hablar como él. Síguenos viendo, nos vemos el próximo sábado. Ya no soy una abuela. Shuffling.